Resurrecciones antes de la cruz. Es un tema emocionante que nos toca en estos precisos instantes analizar con ustedes. Los muertos nada saben, están en el olvido, no están en un lugar de paz, ni tampoco en un lugar incómodo como el infierno. Cesaron sus pensamientos, todo termina en ese momento, hasta que la persona en el juicio final, ya sea cuando Cristo venga o después en la segunda muerte, resuciten para ser juzgados de manera eterna. Podemos ver a través de la Biblia cuántas personas resucitaron y qué se nos dice con respecto a la resurrección. Es la primera persona, Moisés, en la Biblia que resucita de manera poderosa, y el mismo Señor lo hizo. Refiriéndose a este hecho, el libro de Judas en el verso 9 dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Moisés resucitó gracias a que Dios mismo lo resucita y lo levanta de entre los muertos. Había muerto porque su pecado de no darle la gloria a Dios en aquel momento importantísimo para el pueblo, en que él golpeó las piedras en Cádiz y brotó el agua, pero no en nombre de Dios, sino que él mismo le dio a la roca y no clamó a Dios, ni tampoco le dio la gloria a Dios. Y por ese pecado, Moisés tuvo que morir, pero fue resucitado gracias al poder vivificante, porque en Cristo está la vida, y así lo dice la palabra. También vemos otros casos en que personas resucitaron. Por ejemplo, después de Moisés, el profeta Elías fue enviado a la ciudad de Sarepta, allí donde aquella mujer fenicia, una viuda, y ella perdió a su hijo, su único hijo, y el profeta lo resucitó. Ya veremos con más detalles más adelante. Eliseo, el sucesor de Elías, donde él también resucita al hijo de la Sunamita, una señora de la ciudad de Sunán, que le preparó una casa como una especie de veraneo, una pequeña cabaña al profeta Eliseo para que él allí meditara y descansara cuando estaba por esos lugares. En la época también de nuestro Señor Jesucristo se narra la impresionante resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando nos dice allí lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Está la hija de Jairo, un dirigente religioso de la sinagoga que perdió a su hija, y el Señor Jesús la resucitó también. Está el caso de Lázaro, y precisamente a la hermana de Lázaro, cuando éste murió, y a María, también hermana de Lázaro, el Señor les dirigió estas palabras a Marta, lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabras esperanzadoras de nuestro Señor Jesucristo. Así que esas palabras esperanzadoras que se encuentran en el libro de Juan, en el capítulo 11, 25 y 26, son también para nosotros. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús, aunque estén muertos, vivirán. Pero antes de continuar con más detalles,
Te invitamos, si no pertenece a nuestra familia, para que te suscribas a nuestro canal y compartas este video con tus amigos y los tuyos para que ellos también sepan que Cristo es la vida y vino a darla en abundancia. La resurrección de Moisés, o del profeta Moisés, como se le llama, es controversial para algunos teólogos. Todavía, para los que creen en la doble función del ser humano, o sea que el alma es una cosa y el cuerpo es otra. Por eso los padres de Alejandría, los religiosos, antiguamente pensaban que habían dos Moisés. El Moisés que Dios levantó de los muertos, el Moisés espiritual, y el otro Moisés que estaba muerto en el cuerpo, creyendo así en la dualidad del alma o la inmortalidad del alma, según la filosofía griega. Pero este argumento no tiene validez en la Biblia, porque realmente cuando la Biblia narra, y veremos un poquito más adelante, cómo Cristo lucha contra Satanás para recuperar el cuerpo de Moisés, no está diciendo que es sobre el alma, sino por el cuerpo de Moisés, indicando que el hombre es un alma viviente y no un cuerpo, un espíritu y un alma, el ser humano, sino una sola cosa. Y las Sagradas Escrituras narra de manera específica que Moisés murió allí en el monte Nebo, y cuando Moisés anunció que iba a morir, su pueblo se entristeció en gran manera, porque ellos sabían que la muerte de Moisés había sido provocada por aquel pecado que había cometido de no glorificar a Dios al tocar la roca sin glorificar el nombre de Dios, del Dios viviente. Moisés fue llevado allí por los ángeles de Dios al monte Nebo, donde se enfrentó a la muerte y luego fue enterrado por los ángeles. Y nadie sabe dónde fue enterrado, por el motivo de que si se decía o se sabía dónde hubiese sido enterrado, probablemente los israelitas hubiesen venerado aquel lugar como un lugar de peregrinación, que es lo que trata de evitar precisamente las Sagradas Escrituras, que hayan dioses por encima de Dios, porque se dice que no podemos tener dioses delante de Él. Y entonces no se reveló el lugar donde exactamente murió Moisés, pero sí sabemos, y la Biblia da detalle, que Moisés fue resucitado. Por eso dice las Sagradas Escrituras que en la transfiguración, que fue un hecho que ocurrió antes de que Cristo llegara a Jerusalén y que iba a ser llevado cautivo. Así que Moisés y Elías, dos seres vivientes que están en el cielo, aparecieron allí en la transfiguración a nuestro Señor Jesucristo para confortar y asegurar su misión en la cruz del Calvario. En Deuteronomio 34, del 5 al 7, nos dice que Moisés murió a los 120 años de edad y que el Señor lo enterró en un lugar escondido, en un valle de la tierra de Moab. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre, diciendo: el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Una clara evidencia de la resurrección de Moisés se encuentra en la transfiguración, cuando Moisés y Elías se le aparecieron allí en el Getsemaní a nuestro Señor Jesucristo, en aquel momento difícil por el cual Él estaba pasando, porque todo el peso del pecado del ser humano, desde la época de Adán hasta ahora y hasta el último hombre sobre esta tierra, caería sobre Él, porque la paga del pecado es la muerte, y la ira de Dios cae sobre los pecadores, pero cayó en lugar de nosotros en Cristo, que murió por nosotros. Y Moisés y Elías
jugaron un papel trascendental allí para confortarlo y asegurarle y decirle que su victoria estaba garantizada y que él debía de continuar con su misión de salvar al hombre. Y así se lo hicieron saber. Y este hecho importantísimo de los que resucitaron, de Moisés, Elías, que fue transportado al cielo vivo, la viuda de Sarepta, la señora de la ciudad de Sunam o Sunamita, a la quien el profeta Eliseo le resucitó un hijo, la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín y Lázaro, son testigos oculares de que Dios no falsea su promesa y que los muertos en Cristo resucitarán. Son evidencias reales y ciertísimas de que los muertos no están en ningún lugar, porque estos hechos no narran ni dicen tampoco que las personas cuando murieron, Moisés, Lázaro o la hija de Jairo, estuvieron en un lugar donde ellos pudieron conversar con alguien o se le aparecieron a sus familiares o amigos. Nada de eso narra la Biblia, sino que murieron, sus pensamientos cesaron y son primicias de la resurrección bíblica. Hay un hecho importantísimo que nos gustaría destacar, y es que en todas estas resurrecciones, si ustedes han notado, no ha tenido nada que ver con nacionalidad o pueblos, porque la resurrección no será para un solo pueblo, la resurrección será para toda la humanidad, porque todos en este siglo, en el pasado, en los pasados siglos o en el tiempo venidero, todos los que crean en Dios y en su palabra, que hayan perdido seres queridos, les serán devueltos. La viuda de Sarepta era una mujer fenicia, de aquel pueblo poderoso que tenía un gran imperio basado en el dominio del mar. Los grandes barcos y los grandes descubrimientos que se hicieron de tierras remotas lo hicieron los fenicios. De ese lugar era la viuda de Sarepta, no era judía. Y miren dónde Dios envió al profeta Elías. Pero algo muy importante también que es digno de mención es que cuando Cristo iba por allí, por aquellas aldeas, caminando con sus discípulos y haciendo bienes, dice que cuando Él pasaba por los pequeños pueblos, un solo enfermo no quedaba, porque todos eran sanados por el toque milagroso de sus manos, las manos de Dios. Y cuando ella venía en la procesión frente a Cristo, que iba con sus discípulos, rodeado de mucha gente, Él se compadeció de aquella mujer que lloraba desconsoladamente. Y el Señor Jesús le dijo, no llores. Y fue donde estaba el cadáver y le dijo, a ti digo, levántate. Y el joven se levantó. Jesús resucitó el hijo de esta señora, de la viuda de Naín, para sorpresa de todos los que se encontraban allí, que glorificaban el nombre de Dios y decían que Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha levantado un gran profeta, porque no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías. Pero realmente esto pasó en esta pequeña ciudad. Las resurrecciones a través de los siglos, a través de los tiempos, la hemos estudiado y hemos visto que realmente son reales y que en aquel gran día veremos a nuestros seres queridos juntarse nuevamente con nosotros, si es que estamos vivos cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Y si estamos muertos, el Señor nos levantará para honra y gloria suya. También es digno de mencionar que la muerte es como un sueño, porque la otra gran muerte, que es la resurrección de Lázaro, el Señor así lo manifestó. Dijo que Lázaro estaba dormido, que no estaba en un lugar especial, sino que estaba dormido simplemente, porque eso es la muerte. Todas las personas que mueren, en un sentido, han sido puestas a descansar y son dichosas, porque si murieron en el Señor, en un abrir y cerrar de ojos resucitarán, porque si la muerte es un sueño, no hay tiempo para los que murieron. Así que cuando el Señor venga, lo verán allí venir en las nubes de los cielos y estaremos con Él para siempre jamás. La viuda fenicia, como la sunamita, habían pedido ayuda a Elías y a Eliseo respectivamente. Pero la viuda de Naín no había pedido ayuda a Dios, sino simplemente el Señor le dijo que no llorara.
como una muestra de que Dios se preocupa por todos los seres humanos. Aquella mujer era una fenicia, no era israelita. Sin embargo, el Señor Jesús se ocupó de ella y en su momento de tristeza la consoló y le devolvió a su hijo. Todas las personas de otras naciones que no son religiosas, no se preocupen, que Dios está al pendiente de ustedes, y si ustedes le aceptan, Él entrará a sus corazones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dijo muchas veces al pueblo que Él había elegido para proclamar el Evangelio, que el Evangelio, la palabra de Dios, no se puede monopolizar, que no pertenece a ningún pueblo. Dios es patrimonio de la humanidad. La salvación es para todos los pueblos, no es para un solo pueblo. Y Dios llama a toda la humanidad a que vengan a Él. Con el poder del Evangelio, el Señor está llamando a la humanidad para que conozcan la verdad, para que vean que Dios es la vida, que Cristo es la vida y que Él quiere devolvérnosla, para que la tengamos en abundancia y que tengamos la bendita esperanza, no solamente de ver a nuestros seres queridos resucitar y sernos devueltos, sino darnos vida a nosotros como seres humanos, para que conozcamos la verdad del Evangelio. Así que la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y de las viudas, que se ha quedado realmente allí en teoría. Pero esa es la verdadera religión: ayudar al necesitado, ayudar a las viudas que están en muchas necesidades y aflicciones, que compartamos nuestros bienes con el que no tiene, que es un mandato divino. No podemos hacer los milagros que hizo Jesús porque Él era Dios, pero sí podemos aliviar la carga y los pesares de la gente a través del ministerio de ayudar a las viudas, a los enfermos y a los necesitados. Cuando leemos en el libro de Juan, en el capítulo 11, del versículo 1 al 44, la resurrección de Lázaro, quedamos sorprendidos, porque fue aquella muerte de Lázaro la que glorificó y reafirmó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y las cosas pasaron así. Lázaro era un amigo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Una enfermedad cayó sobre él y las hermanas María y Marta le mandaron a decir al Señor, que se encontraba en Betania, que su amigo estaba enfermo. Ellas, María y Marta, nunca pensaron que Lázaro moriría de aquella enfermedad, pero se preocuparon al ver que la enfermedad tomaba crecimiento y Lázaro cada día estaba más débil. Y le mandaron a decir: al que amas está enfermo, muy gravemente enfermo. Y cuando Jesús supo la noticia que los discípulos le llevaron, Él no dijo nada, no comentó absolutamente nada. Y para los discípulos fue también una sorpresa de que, siendo Lázaro amigo íntimo de Él, Él no dijera nada ni tratara de hacer algo. Pasaron varios días y le llevaron la triste noticia a nuestro Señor Jesucristo, ya 3 días después, que Lázaro había muerto. Cuando le dijeron que su amigo íntimo Lázaro había muerto, el Señor dijo que Lázaro no había muerto, sino que estaba dormido, que dormía. Y pensaron los discípulos que se refería a que realmente el Lázaro estaba dormido, no que había muerto, pero se refirió a que la muerte era como un sueño. Y cuando entonces regresaron allí a Betania, donde vivía Lázaro, que llegaron donde habían enterrado al amigo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene amigos, déjenme decirle. Nosotros somos sus amigos, nosotros somos los hijos de Dios. También tú puedes ser amigo de Dios. Y mira cómo el Señor se preocupa por nosotros cuando somos sus amigos. No solamente devolviéndonos a la vida a nuestros seres queridos cuando Él venga muy pronto en las nubes de los cielos, sino también confortándonos y dándonos la certeza de que todo cambiará y que un día el pecado pasará y que volveremos a ser como antes, como cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que no habían pecado.
Cuando llegó el Señor Jesucristo allí, Lázaro se encontraba ya en la tumba y probablemente ya en estado de putrefacción. Y las hermanas de él, como era natural, se llegaron al Señor y se postraron allí a sus pies, lamentándose de que había muerto aquel hombre a quien el Señor Jesucristo amaba tanto. Y ellas le comentaron: Señor, si hubieras estado aquí, estamos seguras de que nuestro hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dijo a Marta: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero ella le confirmó que sí, que creía que Lázaro iba de nuevo a vivir en aquel gran día. Pero el Señor no se refería a que iba a vivir Lázaro en aquel gran día, sino que iba a darle la oportunidad y el privilegio a Marta y a María de que su hermano iba a serle devuelto de nuevo. Y efectivamente allí, ante la expectativa de todos aquellos que dudaban de que Cristo fuese el Hijo de Dios, el Señor le ordenó a Lázaro que viniese fuera y saliera de la tumba. Y Lázaro salió de la tumba allí para testimonio de que en Cristo está la vida. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y su poder para dar vida eterna a todos aquellos que mueren en Él. Cristo es la vida, Él no la toma prestado de nadie, en Él está la vida y está la vida en abundancia. ¿Creen ustedes esto? Realmente el plan de Dios es maravilloso. Así como todas estas resurrecciones son grandes verdades, así también la palabra de Dios es una gran verdad que afirma que si tus seres queridos han muerto creyendo en esta gran esperanza, te serán devueltos en aquel gran día. Y todos juntos saldremos a recibir al Señor en el aire. Te invitamos para que forme parte de esta gran familia inscribiéndote a nuestro canal y que compartas este video con tus amigos y tu familia para que ellos también sepan que Cristo es la vida y que Él la da gratuitamente a todos aquellos que creen en Él.